Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva programación de la sección financiera de Radio Fiscal. El tema de hoy es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los antecedentes históricos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público datan del 8 de noviembre de 1821. Se expidió el Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por medio del cual se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, aun cuando desde el 25 de octubre de 1821 existía la Junta de Crédito Público. En 1824, el Congreso Constituyente otorgó a la Hacienda Pública el tratamiento adecuado a su importancia. Para ello, expidió el 16 de noviembre del mismo año la Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, en la que la Secretaría de Hacienda centralizó la facultad de administrar todas las rentas pertenecientes a la Federación, inspeccionar las casas de moneda y dirigir la Administración General de Correos, la colecturía de la renta de lotería y la Oficina Provisional de Rezagos. Para el despacho de las nuevas funciones atribuidas, se conformaron los siguientes departamentos: Departamento de Cuenta y Razón, antecedente de la Contaduría Mayor de la Federación, creado para subrogar a las Contadurías Generales. Tesorería General de la Federación, creada con el propósito de reunir en una dependencia todos los elementos que hicieran posible conocer el estado verdadero de las rentas y gastos de la administración. Comisaría Central de Guerra y Marina, encargada de la formulación de las cuentas del Ejército y la Marina. Contaduría Mayor, órgano de control que estuvo bajo la inspección de la Cámara de Diputados, con la función principal de examinar los presupuestos y la memoria que debería presentar anualmente la Secretaría. El 26 de enero de 1825 se expidió el Reglamento Provisional para la Secretaría del Despacho de Hacienda, considerando como el primer reglamento de la Hacienda Republicana, y en el cual se señalaron en forma pormenorizada las atribuciones de los nuevos funcionarios constituidos conforme a la citada ley del 16 de noviembre de 1824. Al transformarse nuestro país en una república central, se expidió la ley el 3 de octubre de 1835, misma que precisó la forma en que se manejarían las rentas de los estados que quedaban sujetos a la administración y vigilancia de la Secretaría de Hacienda. Las bases orgánicas de la República Mexicana del 14 de junio de 1843 le dieron a la Secretaría el carácter de Ministerio de Hacienda. El 27 de mayo de 1852 se publicó el decreto por el que se modifica la organización del Ministerio de Hacienda, quedando dividido en 6 secciones, siendo una de ellas la de Crédito Público, antecedente que motivó que en 1853 se le denominara por primera vez Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto fue en el año de 1853. Las bases generales para el arreglo de la Hacienda Pública del 11 de febrero de 1854 elevan a rango de Dirección General a la sección de aduanas, comprendiendo tanto a las marítimas como a las anteriores. El 1 de enero de 1856 se expide la Ley para la Deuda Pública y la Administración de las Aduanas Marítimas y Fronterizas, la cual establece una Junta de Crédito Público para la administración de las aduanas y el manejo de los negocios relativos a la deuda nacional y extranjera. El 14 de octubre de 1856, mediante decreto, se creó el Departamento para la Impresión de Sellos, antecedente de la actual Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores. El 6 de agosto de 1867, se dispuso que las aduanas marítimas y fronterizas, las jefaturas de Hacienda, la Administración Principal de Rentas del Distrito Federal, la Dirección General de Correos y la Casa de Moneda y Ensalle dependieran exclusivamente en lo económico, directivo y administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 1 de enero de 1869 se determinó que correspondía al segundo oficial mayor las funciones de la elaboración de la glosa y compilación de las leyes en materia hacendaria. Al expedirse la ley del impuesto del timbre en 1871, se creó la Administración General de este gravamen, con lo que se abandonó el sistema de papel sellado de herencia colonial. El 13 de mayo
de 1891, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementó sus atribuciones en lo relativo a comercio, por lo que se denominó Secretaría de Hacienda, Crédito Público y Comercio. Asimismo, salió de su ámbito de competencia el sistema de correos y se rescindió el contrato de arrendamiento de la Casa de Moneda a particulares, con lo que la acuñación de moneda quedó a cargo del Estado. El 23 de mayo de 1910 se creó la Dirección de Contabilidad y Glosa, asignándole funciones de registro, glosa y contabilidad de las cuentas que le rindiesen sobre el manejo de los fondos, con el propósito fundamental de integrar la cuenta general de la Hacienda Pública. Asimismo, la Tesorería General de la Federación, a partir de esa fecha, cambió su denominación por Tesorería de la Federación. En el año de 1913, mediante las reformas al reglamento interior, se facultó al entonces Departamento de Crédito y Comercio para el manejo del crédito público, lo que constituye el antecedente de la actual Dirección General de Crédito Público. La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, promulgada el 31 de diciembre de 1917, estableció la creación del Departamento de Contraloría, el cual asumió las funciones desempeñadas por la Dirección de Contabilidad y Glosa. Asimismo, las atribuciones relativas a comercio se transfirieron a la nueva Secretaría de Comercio. En 1921 se expidió la Ley del Centenario y el 27 de febrero de 1924 la Ley para la Recaudación de los Impuestos, establecidos en la Ley de Ingresos vigentes sobre sueldos, salarios, emolumentos, honorarios y utilidades de las sociedades y empresas, antecedentes que dieron origen al impuesto sobre la renta, actualmente el gravamen más importante del sistema impositivo mexicano. El 1 de septiembre de 1925 se fundó el Banco de México, sociedad anónima como Banco Central, con el propósito de terminar con la anarquía en la emisión de billetes. El 1 de enero de 1934 se creó la Dirección General de Egresos y el 9 de enero del mismo año se expide el decreto mediante el cual se prevé que las atribuciones y facultades para la autorización de egresos concedidas a la Tesorería de la Federación quedarían a cargo de dicha Dirección General. El 13 de diciembre de 1946 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley de secretarías y departamentos de Estado, quedando fuera del ámbito de competencia de la Secretaría las funciones de control y regulación relativas a bienes nacionales y contratos de obras públicas, pasando estas a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. El 31 de diciembre de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dispone que la Procuraduría Fiscal sea una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 24 de diciembre de 1958, nuevamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, siendo transferidas las funciones relativas a inversiones y control de organismos descentralizados y empresas de participación estatal a las Secretarías de la Presidencia y del Patrimonio Nacional respectivamente. El 31 de diciembre de 1959 se publicó la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación, estableciendo la creación de la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores. Con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 29 de diciembre de 1976, la programación y presupuestación del gasto público federal, anteriormente competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pasó a formar parte de las atribuciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto. En consecuencia, se expide un nuevo reglamento interior que se publicó el 23 de mayo de 1977, quedando integrada la Secretaría por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que se adscriben las Direcciones Generales de Planeación Hacendaria, de Crédito, de Asuntos Hacendarios Internacionales y de Promoción Fiscal. La Subsecretaría de Ingresos, con las Direcciones Generales de Política de Ingresos, Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales, Difusión Fiscal, Administración Fiscal Central, Administración Fiscal Regional, Informática de Ingresos y de Auditoría Fiscal, así como las administraciones fiscales regionales y oficinas federales de Hacienda. La Subsecretaría de Inspección Fiscal, con las Direcciones Generales de Aduanas, Vigilancia de Fondos y Valores, del Registro Federal de Automóviles y de Bienes Muebles, así como las delegaciones regionales de Inspección Fiscal y del Registro Federal de Automóviles.
La Oficialía Mayor, con las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto, Administración, Prensa, Laboratorio Central, Talleres de Impresión, de Estampillas y Valores y de Casa de Moneda. La Procuraduría Fiscal de la Federación, con la primera, segunda y tercera subprocuradurías fiscales, así como con la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones y las subprocuradurías fiscales auxiliares. La Tesorería de la Federación, con las subtesorerías de ingresos y de control de informática, así como las delegaciones regionales de la Tesorería de la Federación. El 31 de diciembre de 1979 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento interior con motivo de las reformas a diversos ordenamientos legales, como las Leyes General de Instituciones de Créditos y Organizaciones Auxiliares, del Impuesto al Valor Agregado, de Coordinación Fiscal, de Valoración Aduanera, de las Mercancías de Importación y del Registro Federal de Vehículos. Mediante este nuevo reglamento se efectuaron los siguientes cambios. En el área del ciudadano secretario se creó la Comisión Interna de Administración y Programación. En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público se creó la Dirección General de Bancos, Seguros y Valores. Asimismo, cambió la nomenclatura la Dirección General de Crédito por Dirección General de Crédito Público. En la Subsecretaría de Ingresos se suprimió la Dirección General de Difusión Fiscal y cambiaron de denominación la Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales por Coordinación General con entidades federativas, la Dirección General de Administración Fiscal Central por Dirección General Técnica, la Dirección General de Administración Fiscal Regional por Coordinación General de Operación Regional y Administrativa, la Dirección General de Informática de Ingresos por Dirección General de Recaudación y la Dirección General de Auditoría Fiscal por Dirección General de Fiscalización. En la Subsecretaría de Inspección Fiscal se suprimió la Dirección General de Bienes Muebles y cambió de nomenclatura la Dirección General del Registro Federal de Automóviles por Dirección General del Registro Federal de Vehículos, así como las delegaciones regionales de inspección fiscal y del Registro Federal de Automóviles por delegaciones regionales de promoción fiscal y del Registro Federal de Vehículos respectivamente. En la Oficialía Mayor cambió de denominación la Dirección General de Prensa por Dirección General de Comunicación. En la Procuraduría Fiscal de la Federación se creó la Coordinación General de Subprocuradurías Regionales y cambiaron de nomenclatura las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares por Subprocuradurías Fiscales Regionales. El 25 de marzo de 1981, mediante el decreto que reformó y adicionó el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Tesorería de la Federación, se suprime la Subtesorería de Ingresos, cambia de denominación la Subtesorería de Egresos por Subtesorería de Operación y se crea la Unidad de Procedimientos Legales. Con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 29 de diciembre de 1982, se le confirieron nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del sistema bancario del país, derivadas de la nacionalización bancaria, así como en materia de precios, tarifas y estímulos fiscales. Como resultado de estas atribuciones, se publicó un nuevo reglamento interior el 26 de agosto de 1983, mediante el cual se facultó al ciudadano secretario para presidir el Consejo Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Se creó la Contraloría Interna adscrita al área del ciudadano secretario y se efectuaron los cambios siguientes. En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público se crearon la Dirección General de Informática y Evaluación Hacendaria y la Unidad Técnica de Precios y Tarifas de la Administración Pública. Asimismo, se transfirió la Dirección General de Bancos, Seguros y Valores a la nueva Subsecretaría de la Banca Nacional con la denominación de Dirección General de Seguros y Valores. En la Subsecretaría de Ingresos se creó la Dirección General de Informática de Ingresos y cambió de denominación la Coordinación General de Operación Regional y Administrativa por Coordinación de Operación Administrativa. En la Subsecretaría de Inspección Fiscal se suprimió la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores, así como las delegaciones regionales de promoción fiscal. Las funciones relativas a la vigilancia en materia de fondos de valores federales fueron transferidos a la Contraloría Interna de la Secretaría. Se creó la Subsecretaría de la Banca Nacional con las Direcciones Generales de Política Bancaria, de Banca de Desarrollo y de Banca Múltiple. El 30 de diciembre de 1983, mediante el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
Se confirieron a la Secretaría las atribuciones para administrar la aplicación de los estímulos fiscales, verificar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios conforme a las leyes fiscales y representar el interés de la Federación en controversias fiscales. En cumplimiento a las medidas de racionalización del gasto público emitidas por el Ejecutivo Federal, el 19 de agosto de 1985 se publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se efectuaron los siguientes cambios estructurales. Se suprimió la Subsecretaría de Inspección Fiscal y la Dirección General del Registro Federal de Vehículos se fusionó con la Dirección General de Aduanas, quedando adscrita al área del ciudadano secretario. En la Subsecretaría de la Banca Nacional se suprimió la Dirección General de Política Bancaria. En la Oficialía Mayor se suprimieron la Dirección General de Administración, la Coordinación de Administración Regional de la Oficialía Mayor y la Dirección General de Laboratorio Central, creándose la Dirección General de Personas y de Personal y la Dirección General de Servicios de Recursos Materiales. Al aplicarse la ley de la Casa de Moneda en México, el 20 de enero de 1986, la Dirección General de la Casa de Moneda se constituyó en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que se desincorporó de la estructura de la Oficialía Mayor. Con el nuevo reglamento interior de la Secretaría del 22 de marzo de 1988, se produjeron cambios en la estructura orgánica derivados de las medidas permanentes de racionalización del gasto público. Se eficientó la regulación del servicio público de la banca y del crédito. Asimismo, se amplió la competencia de las unidades administrativas centrales en el ámbito regional en razón de las facultades conferidas por las leyes fiscales. En tal sentido, se produjeron las siguientes modificaciones. En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público se suprimió la Dirección General de Informática y Evaluación Hacendaria. Se adscribieron las Direcciones Generales de Banca de Desarrollo, de Banca Múltiple y de Seguros de Valores, toda vez que desaparece la Subsecretaría de la Banca Nacional. En la Subsecretaría de Ingresos se adscribió la Unidad Técnica de Precios y Tarifas de la Administración Pública, anteriormente dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Se crearon 7 coordinaciones de Administración Fiscal y cambiaron de denominación la Dirección General Técnica de Ingresos por Dirección General de Servicios y Asistencia al Contribuyente, la de Fiscalización por Dirección General de Auditoría y Revisión Fiscal y las Administraciones Fiscales Regionales por Administraciones Fiscales Federales. En la Procuraduría Fiscal de la Federación se suprimió la Coordinación General de Subprocuradurías Regionales. En la Tesorería de la Federación cambió de denominación la Unidad de Procedimientos Legales por Dirección de Procedimientos Legales, a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las atribuciones de la Secretaría. Se emitió un nuevo reglamento interior el 17 de enero de 1989, mediante el cual se efectuaron los siguientes cambios. En el área del ciudadano secretario se suprimió la Comisión Interna de Administración y Programación, cambió su denominación la Dirección General de Comunicación por Unidad de Comunicación Social y la Contraloría Interna pasó a depender funcionalmente del ciudadano oficial mayor como Unidad de Contraloría Interna. En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público se suprimieron la Dirección General de Promoción Fiscal, la Coordinación de Administración y Regionalización y las delegaciones regionales. Asimismo, se transfirió la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales a las nuevas Subsecretarías de Asuntos Financieros Internacionales. A la Subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales se le encomendó el diseño y ejecución de la política de financiamiento externo, para lo cual se crearon las Direcciones Generales de Captación de Crédito Externo y Técnica de Crédito Externo. En la Subsecretaría de Ingresos se suprimieron la Dirección General de Informática de Ingresos y la Unidad Técnica de Precios y Tarifas de la Administración Pública. Cambió su denominación la Dirección General de Servicios y Asistencia al Contribuyente por Dirección General Técnica de Ingresos y se creó una 8ª Coordinación de Administración Fiscal. En la Procuraduría Fiscal de la Federación se creó la Subprocuraduría Fiscal de Control de Cambios. En la Tesorería de la Federación se creó la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores con nivel de dirección de área. Mediante acuerdo del 22 de junio de 1989, la Dirección General de Aduanas cambió de adscripción del área del ciudadano secretario a la Subsecretaría de Ingresos. En el decreto del 4 de enero de 1990, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Auditoría y Revisión Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos
cambió su denominación por Dirección General de Auditoría Fiscal Federal. Con el decreto, el 30 de octubre de 1990, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Coordinación de Operación Administrativa de la Subsecretaría de Ingresos cambió su denominación por Dirección General de Planeación y Evaluación. Asimismo, se fortalece la función de capacitación fiscal al incluirse en dicho reglamento al Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, mismo que posteriormente adquiere el carácter de organismo descentralizado, al otorgársele personalidad jurídica y patrimonios propios el 20 de diciembre de 1991, en la fracción tercera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. A fin de fortalecer la cohesión de la política económica y con ello contribuir a la consolidación de la recuperación económica, de la estabilización y del financiamiento del desarrollo, el 21 de febrero de 1992, mediante el decreto que deroga, reordena y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dispuso la fusión de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público. Con esta medida, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le confirieron, además de las atribuciones en materia fiscal, financiera y crediticia, las de programación del gasto público, de planeación y de información estadística y geográfica. Como parte de este proceso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento interior el 24 de febrero de 1992, mediante el cual se integraron a la Secretaría las siguientes unidades administrativas de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto: la Subsecretaría de Normatividad y Control Presupuestaria, la Subsecretaría de Programación y Presupuesto con las direcciones generales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Posteriormente, estas áreas fueron transferidas a la Secretaría de Desarrollo Social. La Dirección General de Política Económica y Social, al pasar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cambió su denominación por Unidad de Planeación del Desarrollo, quedando adscrita a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pasó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conservando su carácter de órgano desconcentrado. Asimismo, mediante el citado reglamento interior el 24 de febrero de 1992, se efectuaron los siguientes cambios a la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Procuraduría Fiscal de la Federación desaparece la primera, segunda y tercera subprocuradurías fiscales. En la Tesorería de la Federación se le otorga nivel de dirección general a la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores. Se fusionan las subsecretarías de Normatividad y Control Presupuestal y de Programación y Presupuesto para conformar la Subsecretaría de Egresos, mismas que quedó integrada con la Unidad de Inversiones, Energía e Industria. Desaparece la Subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales, así como las Direcciones Generales de Captación de Crédito Externo y Técnica de Crédito Externo, cuyas funciones se integraron a la Dirección General de Crédito Público. En la Subsecretaría de Ingresos se crearon las Direcciones Generales de Interventoría Fiscal Internacional. Cambia la denominación la Dirección General de Recaudación por Administración General de Recaudación, la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal por Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la Dirección General Técnica de Ingresos por Administración General Jurídica de Ingresos y la Dirección General de Aduanas por Administración General de Aduanas. Desaparecieron las coordinaciones de administración fiscal. En la Procuraduría Fiscal de la Federación desaparecen las subprocuradurías fiscales regionales. En el decreto del 20 de agosto del 93, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizaron cambios a la estructura orgánica básica consistentes en la fusión de las Direcciones Generales de Política de Ingresos y Fiscal Internacional para quedar como Dirección General de Políticas de Ingresos y Asuntos Fiscales Internacionales. Mediante el decreto del 23 de diciembre del 93 se expidió la Ley del Banco de México, la cual establece que el Banco Central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México. En diciembre de 1995 se autoriza y registra por parte de las instancias globalizadoras competentes la estructura orgánica básica de la Secretaría misma, que incluyó los cambios estructurales siguientes. En la Subsecretaría de Ingresos cambia su denominación a la Dirección General de Interventoría. En la Subsecretaría de Egresos se crea la Dirección General de Programación y Presupuestos de Energía e Infraestructura. Cambian su denominación la Unidad de Inversiones, Energía e Industria por Unidad de Inversiones, la Dirección General de Política Presupuestal por Unidad de Política y Control Presupuestal.
En la Oficialía Mayor, la Dirección General de Personas cambia su denominación por Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios y Recursos Materiales por Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. En junio de 1996 se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la Secretaría, realizándose en el ámbito las subsecretarías de egresos al cambio de nomenclatura de la Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo por Unidad de Servicio Civil. El 30 de junio de 1997 se publica en el Diario Oficial de la Federación reformas al Reglamento Interior de la Secretaría, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y un nuevo acuerdo de adscripción de unidades administrativas de la Secretaría. Es aquí, en este momento, en el que se separa la parte recaudatoria que venía realizándola la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se crea el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, conocido el día de hoy como SAT. Es aquí donde nace el SAT y a partir de la creación del SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, se conforma este organismo autónomo e independiente como instrumento recaudatorio. Es aquí donde nace el Servicio de Administración Tributaria, la estructura que hoy recauda los impuestos en nuestro país, en México, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda ante el secretario impuesto por el presidente de la República en turno para hacer la labor de la hacienda pública en cuanto a la administración y control presupuestal. Y el organismo recaudador pasa a manos de el Servicio de Administración Tributaria. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa con el tema en la sección financiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.